veces me gusta acercarme a las personas porque la vida se revela de maneras increíbles, para poder zambullirme y poder descubrir cosas verdaderamente extraordinarias. Soy Rafael Campaña y esto es Un Mundo Extraordinario. Sergio Novo, muchísimas gracias por entrar en esta segunda parte de Un Mundo Extraordinario para hablarnos de todo este tema marítimo. Él es ingeniero naval. Muchísimas gracias, Sergio. Hola, Rafael. De nuevo. And bold, waves crash like thunder, our tale will unfold. Echoes of sailors that dance with the night. In the heart of the storm we'll find our might. We're a ghostly crew, we sail through the dark. Ancient whispers guide, igniting the spark. A chest full of treasure, buried deep in our war. We raise the black flag, let the cannonballs go. Mire, vamos a entrar ahora en un bloque de temas muy interesantes porque vamos a hablar del impacto de la tecnología en esta vida marítima, ¿no? Desde tu punto de vista y experiencia, ¿qué cambios en la dinámica laboral se están experimentando con la automatización? Perdona, es que depende al final todo depende del tipo de barco y de la compañía, porque no todo está automatizado, ¿vale? Es decir, digamos que sí que es cierto que todo lo que se hace nuevo viene automatizado, ¿vale? O con muchos sistemas automáticos, pero no deja de existir esa obligación de el automático y el manual, ¿no? Y el humano. La tecnología existe, ¿no? Esta tecnología un poco más... Cada vez hay más tecnología, sí, existe. Lo que pasa que cuando estás navegando y hay una gran tormenta, por decirlo de alguna manera, por mucha tecnología que tengas, al final la pericia de un buen capitán es lo que te va a llevar a buen puerto, nunca mejor dicho. Entiendo. Y todo este tema, que en la primera parte hablamos un poquito, ¿no? Pero ¿cómo crees que ha evolucionado la comunicación desde el barco con las familias, ¿no? Gracias a esa tecnología que se va implementando. Es que no se puede comparar. Es decir, claro, tú imagínate, es como cuando antiguamente solo tenían teléfonos móviles en las películas americanas dentro del coche descapotable, ¿no? Y era un cacharro enorme, ¿no? Después cuando nos llegaron a nosotros los Motorola, esos gigantes, ¿no? Con un pedazo de batería y 20 minutos de autonomía. Claro, en aquellos entonces, en el barco había un teléfono y valía un pastón, y solo lo usaba el armador para hablar con el capitán o para hacer llamadas muy puntuales para suministro, lo que fuera. Y a veces en puerto funcionaba como un teléfono casi como un doméstico, ¿no? Para hacer llamadas la familia por turnos, ¿no? Quiero llamar a mi familia, yo me pido tal hora, ¿no? Yo me pido la otra. Claro, a la que tienes las redes móviles, es que en cualquier momento que tengas libre puedes llamar una videoconferencia, siempre y cuando tengas cobertura, vamos a puntualizar, y el barco tenga la antena correspondiente para poder ayudar a tus llamadas salientes a salir, ¿no? Y las entrantes a venir. Entonces tú, desde cubierta, puedes hacer una videoconferencia, mira qué bonito es el mar, o mira qué bonito es esto, ¿no? Antiguamente no se podía, hoy en día... El tema de comunicarte con la familia, eso no tiene que ser un inconveniente. La otra cosa es que son periodos de tiempo muy largos, ¿no? Y si tienes niños, pues al final, y si no, pues ya depende de cada uno. Claro, entiendo. Mejor no tener pareja
para vivirlo, ¿no? Diferente. Sí, es complicado. Y Sergio, desde tu punto de vista, los riesgos, tu opinión, riesgos y beneficios de ese trabajo remoto para la marina mercante, ¿no? Que cada vez se está implementando a veces, bueno, pues esta especie como de videoconferencias, trabajos remotos, ¿no? Desde tu punto de vista, ¿cuáles son los riesgos reales y los beneficios de ese tipo de trabajo? Trabajo remoto en marina mercante, yo no lo veo. No lo ves. No. O estás o no estás. No, yo no entendería, menos desde mi punto de vista, es un trabajo que tienes que estar en el barco. El hacer algo de manera autónoma, bueno, sí, eso funcionará con temas rescate, mini submarinos y esas cosas, que hay demasiada presión, es una cosa pequeñita, ¿no? Limpiezas de cascos, pero no, yo a nivel personal, ¿eh? Sí. O sea, volvemos un poquito con el tema del factor humano como factor imprescindible, ¿no? Sí. Interesante. Entonces, con la llegada de la inteligencia artificial y algunas automatizaciones, robótica y tal, ¿se corre el riesgo en los empleos tradicionales de la marina mercante desde tu punto de vista? Yo creo que no. Yo lo vería más como ayudas, por ejemplo, a salvamento marítimo, ¿no? Para ayudar a buscar a gente que ha caído al mar, para actuaciones que son en las que se necesita rapidez, ¿no? Porque una persona cuando cae al mar, si el agua está, no sé, si es invierno o sea verano, depende si es un océano, en 10 minutitos ya hay hipotermia y en poco más, turulú. ¿Vale? Entonces hay que actuar muy rápido. Entiendo. ¿Vale? Yo creo que en ese sentido el poder disponer de drones con cámaras que reconozcan, ¿no? Verán mejor que nosotros. Si están entrenadas, sabrán ver rápidamente dónde hay una persona en el agua que al igual nosotros a simple vista no vemos. Yo en ese sentido es fantástico. Entiendo. Otra cosa es que se implemente. Hace poco vi un programa de Calleja y donde hay una empresa que había implementado un sistema con un dron no pilotado, es decir, un dron, ¿vale? Que lo lanzaban, digamos que el dron volvía solo, ¿vale? Al puesto, y entonces el dron iba mapeando una zona concreta y en la cámara detectaba rápidamente la persona. Y es como un apoyo, ¿no? La marca y te dice las coordenadas donde ha visto la persona para que el helicóptero de salvamento rápidamente pueda actuar. Eso es fantástico, ¿eh? Es fantástico esto, sí, está muy bien. O sea, ¿y tú crees que la tecnología puede llegar a sustituir, esto es un poco opinable, ya lo sé, ¿no? La experiencia y el instinto de un capitán en alta mar? Bueno, supongo que algún día si pasa como en la película de Creator, ¿no? Que habrá los simulantes, ¿no? O digamos, los robots que parecen personas y simulan a una persona con la piel y todo. Yeah. Entonces sí, bueno, la ventaja que tendrás es que en esas rutas que son relativamente necesarias como el mar de Bering, ¿no? Para la pesca del cangrejo rojo, donde hay un gran riesgo de mortalidad, ¿no? Por las inclemencias, por la peligrosidad de la faena, pues entonces supongo que ahí podrás poner robots. Lo que pasa es que, claro, ¿qué valdrán esos robots? ¿Cuánto va a incrementar el coste del cangrejo en ese caso, ¿no? O de la langosta o de la pesca que sea. Sí. ¿Quién asume esos costes? ¿Se pagará? ¿Habrá bastante beneficio con la pesca para sufragarlos? Para tareas complicadas yo lo vería práctico, para rescate de gente, ¿no? Yo te lo comento porque como existe esta tecnología, bueno, que viene de Tesla, ¿no? De estos coches autónomos que se está hablando mucho, que tarde o temprano se irán implementando cada vez más. Quizá la pregunta iba por ahí, ¿no? Si este tipo de tecnología más autónoma y tal, ¿tú crees que se va a ir implementando con el tiempo en la marina mercante? No lo sé. Yo no sé si se implementará o en la marina mercante o en la de recreo. El problema es que ante una tormenta eléctrica o un rayo o, no sé, un fallo electromagnético, al igual el barco
le da caña, le da gas y choca un barco con otro, ¿no? Entiendo. O un error en prioridades a nivel tecnológico, ¿no? ¿Quién tiene que pasar primero, el grande o el pequeño? Se supone que el grande porque le cuesta más maniobrar, pero al igual el pequeño dice, oye, que yo estaba antes, ¿no? El robot no entiende y dice, ¡zum! Y se mete dentro del pequeño, no sé, ¿no? Sí. Se derrite uno contra el otro. Volvemos un poco al tema del factor humano, como factor imprescindible. Muy interesante. Y hablando ahora un poquito de este entorno del equilibrio entre la vida personal, profesional, ¿no? En estos contextos, bajo tu punto de vista, ¿cómo afectan estos largos periodos de embarque a la vida familiar? Supongo que es acostumbrarse. Yo ya de pequeño me acostumbré que mi padre al principio pues se iba en mes de marzo y no volvía hasta noviembre, ¿no? Y sí que iba viniendo de vez en cuando, una visita así relámpago, un día, 2 días, y al final te acostumbras. Y supongo que, no sé, si algún oyente que también sea de familia de pescadores o de marinos o lo que sea, si lo has vivido ya lo entiendes, ya te da lo mismo. El problema es la otra persona con la que tú puedas estar, que si no es, ¿no? Claro. Del mismo, ¿no? Que si no lo ha vivido, al igual no lo entiende. Claro. ¿No? Que tú tengas que estar X meses fuera y luego volver, y luego volverte a ir, y luego volver. Sí que es verdad que hay muchos tipos de convenios. Normalmente lo normal es hacer 2 meses fuera, 1 mes en casa. Hay compañías que te pagarán alguna cosa el mes que estés en casa, hay otras compañías que no te pagan el mes que estás en casa, ¿vale? Eso ya depende del contrato, de la compañía. Lo normal en Navidad Española es que no, que te pagan los 2 meses que navegas y el mes que estás en tu casa no cobras. Luego los 2 meses navegas, el mes no cobras. Sí que es verdad que si tú ya eres fijo en esa compañía, pues siempre tienes trabajo. En cambio hay gente que trabaja los 2 meses, luego no trabaja y luego a ver cuándo te llaman. Entiendo. ¿Vale? Podría ser que si depende del tipo de contrato, te llamen antes incluso de que cumplas el mes. Entonces ya la familia ahí se pone nerviosa porque dice, ostras, es que ni un mes estás aquí y ya te vuelves a ir. Ya entiendo. ¿No? Sí. Y alguna compañía por ahí de 6 meses. 6 meses, 6 meses. Complicado esto. ¿Vale? Sí, entiendo. Y tú, Sergio, ¿tú podrías compartir algunas estrategias para mantener esas relaciones personales a distancia de una forma más correcta? Si tú crees que hay algún tipo de estrategias o tú has vivido... Comunicación. Si hay comunicación, en principio no debería haber problema. Lo que pasa que sí, que al final es una cuerda que se tensa y hay que saber cuándo dejar de tensar la cuerda, ¿no? Entiendo. O cuándo abandonar el barco. ¿No? Nunca mejor dicho. Y Sergio, una pregunta que yo a veces siempre me hago, pero ¿existen programas reales de apoyo para el bienestar de los marineros? Hablo bienestar general. ¿Existen algunos programas o esto depende de la naviera, depende del barco? ¿Cómo va? Supongo que es eso, depende de la naviera, del barco, porque, por ejemplo, yo que sé, si el barco es muy nuevo. Yo cuando estaba en la empresa esa de mantenimiento sí que es verdad que veíamos algún barco nórdico, al final los nórdicos siempre están por delante, en los que sí que es cierto que, por ejemplo, cuando yo estuve en Acciona no se comía más. Para mí estuvo súper bien, ¿vale? A nivel de la comida, la gente, no sé, en general, en líneas generales, siempre hay algún momento puntual, pero para mí el trato fue fantástico. Lo que pasa que cuando tú ya ves otros tipos de barcos, sí que luego había algún barco que era, ostras, me voy de aquí, que esto es la muerte. Pero luego en este barco nórdico que te digo yo, es que parecía cuando ibas a comer, ¿no? Vamos a decir a la cantina, ¿no? Sí. A lo que es al restaurante, ¿no? O el comedor de oficiales. Hay barcos que mezclan oficiales con marineros y hay otros que son más elitistas que separan aquí los oficiales y aquí los marineros. ¿Vale? Ahí también se crean una especie de relaciones extrañas, ¿no? Porque claro, si hay esa separación, esa diferencia de niveles, entonces
las relaciones son diferentes con la gente. Entiendo. ¿Vale? Pero, por ejemplo, en los barcos nórdicos en los que estuve, se mezclaba la gente, ¿vale? No vamos a decir nunca nombres de compañías. La española no pasa nada, que es muy conocida. ¿Vale? Y cuando tú ibas, es que parecía un restaurante porque tenían comida de todo tipo, es decir, un gimnasio nuevo, una pasada de gimnasio, sala de juegos, Wow. ¿vale? Al final, todas esas comodidades yo creo que hacen que te sientas como en casa, Entiendo. Sí. ¿vale? Y si luego el trato que tú tienes con tus superiores es un trato cordial y es correcto, ¿vale? Y tú haces tu trabajo, ¿no? Claro. Como tienes que hacerlo, entonces yo creo que es el tiempo que tengas que estar embarcado, estás como en tu casa. Creo que hasta incluso cuando vuelves a casa estás pensando, jolines, ¿no? A ver si me vuelven a llamar y me vuelvo a ir. Porque esta era la siguiente pregunta que te quería hacer, ¿no? Tú que has experimentado todo esto, ¿qué impacto crees que tiene ese regreso a tierra después de tantos meses de navegación? ¿Eh? Tú llegas a tierra, ¡pum!, y vuelves a tu entorno Mira, terrestre. el problema de tu entorno, de volver a tu entorno, es que a no ser que tu grupo social también haga lo mismo, ¿vale? Lo normal es que cuando tú vuelves a tierra, tú tienes 24/7 fiesta, Ah, pero tu entorno no, claro. ¿vale? Entonces tú tienes que ver cómo ocupas tu tiempo si quieres hacer vida social, ¿no? Claro, claro, claro. ¿Cómo vas a ocupar tu tiempo? Porque si no, lo que te vas a encontrar es que todo el mundo está haciendo todo y tú estás ahí como, vale, ¿y yo ahora qué hago? Ya, ya. Que sí, que encuentras cosas para hacer, obligaciones, papeleos y puñetas varias. Pero luego en puñetas le pones un pi. Entonces, cuando tú dejas, por ejemplo, esta profesión que dice, mira, ya he llegado al final, ¿tú crees que es fácil la reinserción en la vida cotidiana? Depende de la edad que tengas. Pero supongo, sí, claro. A ver, es que te quitas de esos turnos de 8-12 parar, 8-12 parar, o ¿no? 12-4 parar de lunes a lunes, de no saber, claro, si tú, imagínate el tercer oficial, ¿no? Por ejemplo, en Acciona, que hacía de 4 de la mañana a 8 de la mañana y de 4 de la tarde a 8 de la tarde. Fíjate que esa persona de 4 de la mañana a 8 de la mañana, él está por la noche despierto. Ya. Luego sube arriba, come algo, se va a la cama, a las 4 de la tarde, depende de la época del año, está atardeciendo ya, entra en la máquina, cuando sale a las 8 es de noche otra vez. Wow. ¿Vale? Y de lunes a lunes, al final tú no sabes qué día es. Es que te da igual si es 1, 2, 3, 4, 5, 6. Pierdes un ¿Vale? poco el... Sí, sí, sí. Exacto. Te desorientas. Tienes la noción. Luego también te digo que uno de los grandes mágicos beneficios de embarcarse es no tener problemas de sueño ni de insomnio nunca más en tu vida. ¿Vale? A efectos, a menos en mi caso, a efectos prácticos, yo soy como los muñecos Nenuco, que si está de pie tiene los ojos abiertos y si lo tumbas cierra los ojos. ¿Vale? Claro, tú piensas que eso es una ciudad. También te digo, no será lo mismo en un crucero, ¿no? Que será todo wow, suave, nadie se entera de que está navegando, ¿vale? Claro. Pero tú, cuando esos motores de 50.000 caballos se ponen en marcha, todo tiembla, ¿vale? Y tú acostumbrado a dormir en una camita con tu colchón picolín, o la marca que sea, ¿no? Y todo súper tranquilo a dormir, un silencio, ¿no? Porque normal, depende del barrio, si vives en una casa en las afueras más todavía, todo está en silencio para dormir, a estar en un lugar donde, Sí, sí. ¿vale? Hay muchísimo ruido, te acostumbras rápido a dormir por el sueño, ¿vale? Claro. Entonces tú cuando llegas a la vida normal en la ciudad, te tumbas en la cama y desconectas.
Es una maravilla, ¿no? En ese sentido está súper bien. Una temporada, la gente que tenga insomnio en la marina mercante, en un barco que sea ruidoso y ya está, y se le cura todo. Qué bueno. Entonces, Sergio, desde tu punto de vista, ¿cómo han evolucionado estos programas de bienestar para los marinos, ¿no? En comparación, yo qué sé, con 10, 20, 30, 40 años atrás, ¿no? ¿Cómo crees que han evolucionado esos programas de Yo bienestar? supongo que desde que mi padre navegaba hasta, o mi abuelo, hasta que yo me he puesto, el cambio ha sido radical. Las comodidades que tenía la gente, ¿vale? Uh-huh. Eh, Ahora yo hace tiempo que no piso un barco, entonces o está igual o ha mejorado. No creo que haya empeorado. ¿Tú crees que se tiene más en cuenta al marinero, al profesional, a la persona, al ser humano? Eso es lo que se intenta. También están los sindicatos para eso. Entiendo. ¿Vale? Eso es lo que se intenta. Lo que pasa es que, claro, también habrá armadores que serán unos tiranos y lo que, digamos, priorizan es su beneficio propio. ¿Vale? He estado, yo qué sé, tuve la mala experiencia de estar en una naviera nueva que empezaba con un barco con falseación, se falsearon todos los datos para los permisos para que navegara y cuando tú hacías los 2 meses, vamos a decir, mal puteado en el barco, ¿vale? Te regías, cogías el convenio y decías, a ver, a mí me pertocan por lo bajo X días de fiesta, ¿vale? Pues yo hasta que no pasen los días, yo no vuelvo. Y al final lo que te encontrabas es que el armador te reclamaba cuando habían pasado una semana. Después de 2 meses trabajando, quería que a la semana te reincorporaras. Entonces te tenías que plantar y de hecho nos pasó a todos los trabajadores del barco. ¿Vale? Burofax, buscar un representante legal, denunciar, que al final queda en nada y dices, bueno, pues tomar por saco tú, que se hunda el armador. ¿Vale? Adiós, muy bueno. Le pasó con todos los trabajadores. Pero esto es lo habitual. Esto, Sergio, no es habitual. No. Pero bueno, habrá algún tirano y siempre hay... Claro, suelen cogerse personas que hagan la tarea de capitán, pues que también tienen esa manera de pensar, ¿no? Que creen, sería como, ¿cómo te lo diría yo? El capitán que cree que está por encima de todos y que le tienen que llevar el desayuno a la cama, al camarote, ¿no? Y que dices, a ver, si fuera un yate y me pagaras un señor sueldo, ¿no? Entonces, pues mira, soy tu tripulante y soy tu marinero y no, tu limpiador y lo que haga falta, pero yo te llevo el desayuno, está en mis funciones, ¿no? Pero si tú eres un oficial de cubierta, digamos de puente, perdón, o eres un oficial de máquinas, llevarle el desayuno, pues va a ser peor. Esto es un poco lo que comentabas tú antes de este perfil de élite, ¿no? De nos separamos, esta cosa, ¿no? Exacto. Sergio Novo, estamos llegando al final de esta segunda parte, muy interesante, hemos concentrado un poquito, pero sí me gustaría, si eres tan amable de poder, no sé, compartir alguna anécdota, si puede ser simpática, alguna cosa que tú puedas recordar, que puedas compartir, claro, que sea divertida, ¿no? Que digas... No sé, a la gente que quiera empezar, cuando son alumnos... en todos los puertos las bebidas y la comida está pagada por los oficiales, eso siempre. ¿Sí? Pero es que sí, pero no sé, anécdotas divertidas, no te sabría decir. Divertida como tal. Supongo que dependerá del barco donde navegues. Sí. Sé que hay barcos donde hay mucha fiesta. Hay mucha fiesta. Mucha alegría. ¿Vale? Demasiada. Vale. Hay barcos donde hay demasiada alegría y hay otros donde se va a trabajar. Y Sergio, tú que actualmente eres docente, has estado docente de estos temas y tal, ¿tú qué les dirías a aquellos alumnos, a aquel alumnado en general, que realmente se plantea, ¿no?
incorporarse a este mundo laboral de la marina mercante? ¿Qué consejos les darías? No sé, que primero... Claro, es que para incorporarte a la marina mercante y tener, digamos, los cargos que puedan ser interesantes, ostras, lo suyo sería, tendrían que hacer carrera universitaria. Lo que pasa es que hacer una carrera universitaria para luego embarcarte y luego ver que no te gusta, Claro. ¿no? Al igual, primero, quizás más interesante que hagan, por ejemplo, un ciclo superior, que los hay, solo hay un centro en Cataluña donde lo hacen. Bueno, luego en Baleares también vamos a separar, en Baleares también se hace algún ciclo formativo. Entonces, y que entraran en alguna naviera que tenga carga rodada, ¿no? O pasaje y carga rodada. Y entonces ahí pueden ir catando, ¿no? Porque sí que es cierto que hay varias rutas, hay navieras en Canarias también que están bien. ¿Vale? Lo que pasa es que también, mira, si quieres ahora, volviendo a la anécdota divertida, lo que pasa es que, claro, es sin entrar en el... Sin dar nombres, sin dar nombres. No vamos a dar nombres, es la situación, es divertida entre comillas, ¿eh? Sí, sí, sí. Es decir, estar en un barco de carga rodada, ¿vale? Buscando, digamos, tiene toda una red de tuberías porque tienes muchos baños para dar servicio a todo el pasaje. Claro. ¿Vale? Entonces tienes unas plantas que se encargan de comer con una serie de bacterias, no digerir esos residuos para luego poder tirar el agua al mar o que te la vengan a buscar, ¿no? Como aguas negras, ¿no? Es decir, poder separar, ¿no? Y no tirar aguas fecales al océano, ¿no? Por decirlo de alguna manera. Pero todo eso funciona un poco como los aviones. Tiene que haber una presión para que el baño absorba, ¿sí? Cuando tú le das, haga y chupe, ¿vale? Entonces, esa presión va toda unida en todos los baños que hay en una línea del barco o en la otra línea o lo que sea. Entonces nos encontramos con una alerta de que no había presión, no chupaban los baños, no se había caído la presión, ¿vale? Y normalmente los fontaneros, los marineros que hacen de fontanero son buenísimos porque ya directamente viendo cómo está la máquina, mirando, ya saben cuál es el baño que falla. ¿Vale? Ya cuando llevan años con una tarea, igual que los electricistas a bordo son buenísimos también y súper buscados, es un buen trabajo saber de electricidad y máquinas eléctricas a bordo. Entonces, el fontanero se dirigió a un baño concreto, ¿vale? Estamos hablando que era una ruta que va de norte a sur, vamos a decir, a sur de Europa, ¿vale? En épocas del año concretas donde hay muchos desplazamientos, ¿no? De gente. Y entonces sí que es cierto que hay mucha gente que no paga el camarote, pagan butaca, pero las travesías, las rutas son de 30 horas, 40 horas, ¿vale? Sin paradas intermedias. Entonces la gente se tiene que asear o si tienen criaturas pequeñas las tendrán que lavar o si se han hecho caca encima o han vomitado, lo que sea. Y entonces se encontró con que una señora, para poder bañar a su hijo, había cogido ropa, había taponado el bidet, el sanitario con ropa y había dado a tirar la cadena varias veces para que fuera bajando agua. Eso fue lo que descargó la presión, eliminó la presión del sistema. Y cayó la presión en los demás baños, no había presión. Y la señora tenía a su bebé sujeto por la pata y lo iba remojando dentro del agua para poder lavarlo. ¿Vale? Y es una anécdota que así vamos a tomárnosla como divertida, no lo es mucho, ¿vale? Pero era una situación así extraña. Sí que es cierto que me comentaba algún compañero de otros barcos que lo que se encontraban es que se les caía la presión, ¿vale? Y cuando iban al baño lo que se encontraban es que habían robado los sanitarios. Los habían arrancado de cuajo y alguien había salido del barco, nadie lo había visto
Nadie había visto dónde estaba el sanitario, pero el sanitario no estaba en el barco. En toda la línea, me estás hablando el váter, el retrete, se lo habían quitado y se lo habían llevado. ¿Vale? Todos los retretes de una misma línea. O, por ejemplo, alguien para no pagar en carga rodada, también lo he visto, ¿vale? Llegar al puerto donde cargan los coches y con que no quería pagar por el remolque, ¿vale? Sacaron la ropa que tenían en el coche, la pusieron en el techo del coche, todo el material, se bajaron del coche, todo lo que tenían en el remolque lo cargaron en el asiento de adelante, los asientos de atrás, cerraron la puerta y entre varias personas volcaron el remolque encima del techo del coche, ¿vale? Chafando un poco el techo del coche. Y entonces subían y, claro, ocupa un coche, ¿vale? Y eso es para no pagar el coche y el remolque. No me puedo creer todo lo que me estás contando. Me lo creo porque me lo cuentas tú, pero que es un poco surrealista, ¿eh? No diremos la ruta donde pasan esas cosas, bueno, pero la cuestión es no pagar. Todos tenemos imaginación. Sergio Novo, muchísimas gracias por todos estos testimonios. Yo me voy a quedar sobre todo con el tema del factor humano como factor imprescindible y parece ser que va para tiempo, con mucha tecnología, la tecnología nos va a ayudar, pero el factor humano, el ser humano, la preparación es lo más importante de todo. Sergio Novo, muchísimas gracias por haber entrado en el mundo extraordinario y darnos todos estos testimonios. Muchísimas gracias y mucha suerte. Igualmente. Chao. Hasta pronto. Sing for the lost, for the brave and bold. Waves crash like thunder, our tale will unfold. Echoes of sailors that dance with the night. In the heart of the storm we'll find our might. We're a ghostly crew, we sail through the dark. Ancient whispers guide, igniting the spark. A chest full of treasure, buried deep in our war. We raise the black flag, let the cannonballs go. Sing